factura y que solamente uno puede acceder a la factura mediante la oficina virtual. La realidad es que todavía hay una gran cantidad de usuarios que no pueden acceder a la oficina virtual por diversos motivos, o porque no cuentan con la tecnología o con el conocimiento, lo que hace que de esta manera la empresa esté vulnerando el artículo 25 de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor, donde claramente se manifiesta que la información debe ser precisa, clara y estar al alcance de los usuarios. Esto de no contar con la factura, que incluso en muchos de los casos podemos hablar de adultos mayores y a veces no tan mayores, son usuarios que se acercan a la oficina enviados a veces por la propia empresa de energía para que nosotros lo ayudemos a generar su oficina virtual. Y estas personas a veces cuentan con teléfonos analógicos o no tienen directamente celulares, no cuentan con cuenta de Gmail, lo que sí es una necesidad imprescindible para poder generar la oficina virtual, o número de celular. Claro. Entonces, eso deriva en otras cuestiones, como que, por ejemplo, los usuarios están abonando facturas a donde no saben cuál es el consumo, qué periodo es el que le están facturando, si aún cuentan con algún subsidio nacional o de la propia empresa de la energía. Pero sí notan que mes a mes se le incrementa significativamente el valor de la factura y no saben por qué. En eso de que nosotros en algunos casos podemos ayudar a los usuarios a generar la oficina, o el que sí tiene el acceso y nos muestra la factura, estamos identificando otros problemas que ahí ya nos empiezan a preocupar aún más. En algunos de los casos es que, por ejemplo, la empresa no pasa algún bimestre a tomar la lectura del consumo del medidor y les cobra un estimado. Al bimestre siguiente, a lo mejor sí pasó, o a veces pasa más de un bimestre que no pase, y cuando pasa le cobra lo que corresponde a ese mes y todo lo que no le cobró en los meses anteriores por haber cobrado solo el mes, el consumo estimado. ¿Eso qué ocasiona, Julián? Claramente un incremento significativo de la Ujú. factura, en principio porque te están cobrando más kilowatts de lo que gastaste en ese bimestre en particular, que por supuesto uno si lo consumió lo tiene que abonar, pero al precio que corresponde. Vos una vez que consumís más de 300 o 500 kilowatts, depende de la tarifa que tengas en la empresa provincial de la energía, el kilowatt sale muchísimo más caro. En algunos casos duplica el valor de los primeros 300 kilowatts. Por supuesto que si a vos te están cobrando lo de los meses anteriores a un valor superior, esa factura se incrementa significativamente, lo que hace inalcanzable para los usuarios poder afrontarla. Y otra de las situaciones que estamos identificando en las últimas semanas, que me parece también mucho más preocupante, es que en aquellas personas que por algún motivo la Secretaría de Energía de Nación le ha cambiado la categorización del famoso RACE, que ya no figuran en ingresos bajos y pasan a ingresos medios. Un claro ejemplo es alguien que pudo haber cobrado el aguinaldo y superó por ese mes en particular el tope de ingresos mínimos, pasa a la categoría de ingresos medios y la EPE ha determinado, entendemos por lo que identificamos en la factura, también quitarle cualquier tipo de tarifa social o diferencial, como por ejemplo la que tienen los jubilados. Ujú. La Secretaría de Energía hace un cruzamiento de nación, hace un cruzamiento de datos todos los meses. Si el problema fue el aguinaldo, al mes siguiente vuelve a pasar a categoría 2, pero no así la tarifa de la EPE. Si la EPE ya determinó quitártela, no vuelve más a volver a incorporártela cuando la persona vuelve a ingresos bajos. Y otra de las cuestiones que aún nos preocupa aún más, y me parece que merece una explicación por parte de la empresa, por eso nosotros hemos solicitado una reunión de manera formal para poder pedir explicaciones sobre estas situaciones, sobre todo con la mirada en el consumidor, que es nuestro espíritu, ¿no? Defender sus derechos y no permitir que sean vulnerados. Este caso que te mencionaba, nosotros en la ciudad de Rosario contamos con algunos barrios periféricos o vulnerables que en algún momento el gobierno de la provincia ha tomado la determinación de incorporarlos al sistema y colocar medidores con tarifa social, en algunos casos con lectura de consumo y en algunos no.
Hoy estamos identificando que esas personas que están perdiendo esa tarifa social se les está cobrando un consumo estimado, que desconocemos de dónde es que se lo saca porque no Ujú. cuentan con medidor con lectura. Y esos consumos estimados superan en muchos de los casos, al menos de las personas que vinieron a consultar a la oficina, los 500, 600 kilowatts, lo que quiere decir que estamos hablando de una factura de cerca de 200.000 pesos mensuales que hasta ha llegado a quintuplicar lo que venían abonando sin tener conocimiento de cuál es el motivo. Nosotros estimamos que puede ser esto que te manifiesto, pero me parece que merecemos una información más clara y precisa por parte de la empresa. Ya no estamos hablando de burocracia, acá estamos hablando de un desentendimiento total, ¿no? En esto que marcaste con respecto a los adultos mayores, le dan un papelito, le dicen tienen que hacer esto y se desentiende totalmente el tema. Ya pasamos de aquella etapa de la burocracia directamente no atender a nadie. Exactamente, vos sabés, Julián, que para nosotros, sobre todo la empatía con los más vulnerables, que son los adultos mayores, cuando vemos que vienen a la oficina, yo hace unos días he subido una foto a la red de Twitter justamente porque estaba indignada de la situación, si bien venimos recibiéndola a diario, pero ese caso la verdad que me llegó muchísimo de una señora de 84 años con un papel que decía Oficina Municipal del Consumidor y nuestra dirección, Córdoba 852, otro papel con un instructivo de cómo hacer la oficina virtual y me entrega su teléfono, que era un teléfono analógico, y una persona que me decía que vivía sola, que no tenía quien lo ayude, que desde la EPE la mandaban a la oficina para que nosotros lo ayudemos a hacer la oficina virtual. Algo hasta me parece a mí una burla porque la Sí. persona con ese celular claramente no puede generar una oficina virtual, primero porque no cuenta con Gmail, no es un aparato con tecnología, no tiene internet ni computadora en su casa y además, por más que nosotros lo ayudemos ese mes en particular a generar la oficina virtual, son personas que después no van a poder todos los meses ingresar, poder imprimirla. Entonces me parece que ahí es donde la EPE debería de tener un grado de acercamiento con todas estas personas en este proceso de la despapelización, que por supuesto nosotros estamos a favor de la ecología, de que se ahorre dinero, pero no que el costo de todo eso lo paguen las personas estando desinformadas sobre qué es lo que están abonando, ¿no? Con respecto al tema corte, suspensión del suministro, a raíz de todos estos inconvenientes, ¿se fueron encontrando cómo es el avance después de la EP? Sí, tenemos casos también recibidos de personas que le ha cambiado este método de facturación, donde te digo que claramente en muchos de los casos se cuadriplica o quintuplica el valor de la factura anterior, no la están pudiendo afrontar y estamos notando que la empresa provincial de la energía rápidamente está tomando la determinación ya con una o dos facturas adeudadas proceder al corte del servicio. Y después, bueno, los cortes, si vos te referías a los cortes que estamos teniendo, que gran parte de la ciudad queda por momentos sin luz y todo lo que eso significa, ¿no? Ujú. Estamos hablando con Silvana Teiza, integrante de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, candidata a diputada nacional de Fuerza Patria con respecto al tema de los reclamos de la EPE que llegan a la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. Con respecto al tema subsidios, ¿hay forma de volver hacia atrás, de cambiar si la EPA te recategorizó? ¿Cómo se afronta esa otra problemática? Mira, Julián, nosotros en este pedido de reunión de manera formal que la hemos hecho y hasta el momento obtenido una respuesta. Justamente lo que buscamos es esto. Desde acá de la oficina nosotros en casos particulares que vamos recibiendo enviamos alguna nota de pedido, por ejemplo, esto que te decía de los cobros del estimado y al bimestre siguiente se le cobra lo anterior más lo actual. Nosotros ahí pedimos una refacturación, lleva su tiempo, estamos pidiendo, por ejemplo, esto que te decía de las personas que no tienen medidor con lectura de consumo, enviamos a la persona con una nota solicitando información precisa para el usuario de cuál es el criterio y desde dónde se calcularon esos consumos. Pero bueno, son casos particulares que llegan acá a la oficina. Me parece que
Lo que nosotros necesitamos es que la EPE sea más clara, que explique a los usuarios qué es lo que le está cobrando y por qué. Y esto de la despapelización me parece que tienen que tomar una posición un poquito más humana y empática para con los Ujú. consumidores y entender y reconocer de que hay una gran cantidad de personas que aún no está en condiciones de pasar a la virtualidad y es responsabilidad de la EPE brindar esa herramienta de información para que los usuarios puedan tener conocimiento de qué es lo que pagan, pero también de por qué lo están pagando. Detrás de la despapelización no solo está no llegar la factura, que no te llegue la factura a tu domicilio, sino también tenés la cuestión del pago, ¿no? Tenés que adherir a un home banking o tener disponible un home banking, disponible el dinero en el home banking. Es una cuestión muy, pero muy engorrosa. Alguien que sí no está metido en la cuestión de la tecnología o no tiene a alguien más joven metido con la cuestión tecnológica, es muy, pero muy difícil subsanar, ¿no?, todos estos inconvenientes. Totalmente, y es lo que estamos notando. O si no, también con el número de cliente, que incluso muchas Ujú. personas No saben. desconocen hasta dónde se ubica el número de cliente, se pueden acercar a un servicio de cobranza, pero ¿qué pasa? Te enterás en el preciso momento que te paraste enfrente del cajero cuánto es lo que tenés que pagar, pero no tenés ni idea de por qué. Y estamos notando que muchísimas de las personas se sorprenden con el valor que se encuentran tener que abonar con respecto a lo que fue el bimestre anterior. ¿Oficinas de la EPE acá en Rosario? ¿Cómo está? Te corto, Juli, ¿qué me preguntabas? Oficinas de la EPE aquí en Rosario, ¿cómo están? Antes vos sabías que ibas al distrito y te encontrabas con una oficina de la EPE. Hoy ya en los distritos no hay. ¿Cómo está el tema de atención al público en No, Rosario? en los distritos no hay oficina de la EPE desde la pandemia, creo que antes inclusive, y tenemos nosotros la más cercana acá en calle Rioja al 1300, después, bueno, hay otra en Oroño, en calle Mitre, pero la realidad es que los trabajadores tienen la orden de no atender más al público en muchísimas cuestiones. O sea, el tema factura directamente no se atiende a las personas, se las envía Ujú. a la oficina, le dan ese papelito que te digo, genérese la oficina virtual. Y si por algún motivo se necesita que la persona se acerca personalmente y pide que se le reimprima la factura, no se la reimprimen, lo que le dan es un comprobante de pago solamente con el valor que tienen que, que pagar. Te vuelvo a decir, vulnerando el artículo 25 de la Ley de Defensa del Consumidor, donde dice que tu información tiene que ser clara. Vos estás recibiendo un comprobante de lo que tenés que pagar, pero no sabés cuánto consumiste, desde qué periodo te están cobrando, qué tarifa te están cobrando, porque eso es lo que está pasando, que a todo el mundo le están cambiando la tarifa por X motivos, o si contás o no con el subsidio nacional. Son todos datos que vos únicamente los podés obtener teniendo la factura en tu poder, ya sea papel o virtual, pero la realidad, vuelvo a decir, que no todos los usuarios están en esas condiciones de ingresar a la oficina virtual. Silvana, por último, esto sucede con todas las empresas públicas, ¿no? Litoral Gas, Aguas Santafesinas, bueno, API, TGI, ¿está sucediendo lo mismo? Litoral Gas aún todavía en algunos casos está entregando la factura a papel, salvo que el usuario se adhiera a la factura digital, que es lo que corresponde según así la ley lo manifiesta, que tenés que recibir la factura a papel, salvo que expreses lo contrario. TGI no entrega más la factura, el Aguas tampoco entrega más la factura, pero hay un poquito más de accesibilidad. Tenemos una oficina todavía en uno de los distritos, pero bueno, todavía no son tantos los reclamos Ujú. o la desinformación como la que estamos recibiendo por parte de la empresa de la EP. Silvana, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio para difundir esto. Me parece que es preocupante que Sí, la sí. empresa tiene que dar respuesta del mismo modo que también el gobierno de la provincia, Julián, porque Ujú. como te decía que en algún momento un gobierno tomó la determinación de incluir a personas en el sistema, colocando estos medidores por una cuestión de seguridad, de que ingrese también
algún aporte a la empresa para ese servicio que se está prestando. Hoy tenemos un gobierno provincial que claramente avala esta política de seguir expulsando a los usuarios y no brindarle la información que necesitan para poder saber qué es lo que están pagando del servicio. Exactamente. Un abrazo grande, hasta la próxima. Que tengan día, hasta luego. Pasaba Silvana Teisas, integrante de la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor, con respecto a las diversas problemáticas